Estimados hermanos, me alegra saludarles. Hoy estudiaremos el capítulo 9 del libro de Daniel. Le he titulado este tema, Las 70 semanas, 7 profecías con exacto cumplimiento. La introducción a este estudio la tenemos desde el capítulo 8 y versículo 27 y los versículos 1 al 3 del capítulo 9. Le haré lectura. Daniel 8, 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y entonces Daniel presenta su oración. Como introducción tenemos entonces la angustia de Daniel, la oración de Daniel y la respuesta a la oración de Daniel. Aquí encontramos el problema por el cual Daniel estaba afligido. La visión del cuerno pequeño y del santuario pisoteado enfermó a Daniel. La mayor preocupación vino cuando Daniel entendió que el santuario sería purificado hasta 2300 tardes y mañanas. Daniel entendía que la expresión tardes y mañanas se refería a un día de 24 horas. Y por la profecía de Ezequiel sabía que un día de 24 horas representaba un año. Por lo tanto, pensó, ahora pues, la restauración de Jerusalén va a ser hasta 2300 años. Daniel quedó afligido. Pero Daniel sabía que Jeremías había profetizado que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Pero ahora el ángel le dice que hasta 2300 años. Daniel entonces se pone a investigar y a orar y eleva una ferviente oración. La oración de Daniel es muy significativa. Es una de las más largas de la Biblia. Abarca más de la mitad del capítulo 9 de Daniel. Hay 6 características de esta oración. Primero, Daniel oró con mucho fervor. Segundo, dependió de la justicia de Dios, no de la suya. Usó las escrituras, confesó sus pecados y los de su pueblo, procuró la gloria de Dios y la de su santuario, y reclamó el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, en respuesta a la oración de Daniel, encontramos 7 asuntos de la profecía que el ángel le explica a Daniel a fin de que él entienda la visión de las 2300 tardes y mañanas. Los 7 asuntos o 7 profecías que tienen un exacto cumplimiento son estas. Primero, el inicio de las 70 semanas, o sea, la restauración de Jerusalén. Segundo, el anuncio del bautismo de Jesús. Tercero, el anuncio de la muerte de Cristo. Cuarto, se anuncia la destrucción de Jerusalén después de Cristo, o sea, en el año 70 de la era cristiana. Luego se confirma el pacto con muchos. Se anuncia la destrucción del destructor y se confirman los 2300 días de tardes y mañanas. La respuesta a la oración de Daniel trae una serie de explicaciones y profecías que habremos de analizar brevemente. Primero, el comienzo de las 70 semanas. Con esta declaración se está afirmando que ciertamente Jerusalén sería restaurada. Leamos Daniel 9:25, donde dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén
hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, a Daniel se le asegura que ciertamente Jerusalén sería restaurada. Y se le marca también el inicio de esa profecía de las 2300 tardes y mañanas, de la cual se cortan, se separan estas primeras 70 semanas. ¿Cuándo iniciarían a contar las 70 semanas o los 2300 días? Con la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Cuándo se dio esa orden? Bueno, en el libro de Esdras encontramos 3 decretos en relación con la restauración de Jerusalén. El primero fue dado por Ciro y está registrado en Esdras 1, 2 al 4, en el año 538 a.C. En esa ocasión regresaron los primeros exiliados de Babilonia a Jerusalén. El segundo decreto realmente fue una confirmación del anterior. Se encuentra registrado en Esdras capítulo 6, versículos 6 al 12. Y fue dado por Darío I. Este no es el Darío que conquistó Babilonia juntamente con Ciro. Ese es otro Darío que vino después. Darío I dio ese segundo decreto en el año 519 después de Cristo. Ese segundo decreto realmente fue una confirmación del primero. Pero entonces viene el tercer decreto, dado por Artajerjes en el año 457. Este decreto se encuentra registrado en Esdras capítulo 7, versículos 11 al 26. Y allí se estipula en forma muy amplia la restauración y la reconstrucción de Jerusalén. No solo la reconstrucción del templo, sino también el nombramiento de magistrados y jueces, con lo cual se restablece el gobierno político de Jerusalén. Este decreto, dado en el año 457, y para ser exactos, en el otoño del 457, es el punto de partida para las 70 semanas. Y entonces, el segundo punto, se anuncia el bautismo de Cristo. Daniel 9:25 otra vez nos dice que habrá 7 semanas y 62 semanas para el Mesías príncipe, contando a partir del año 457, 69 semanas de años, o sea, 483. Si empezamos en el otoño del 457, esto nos lleva al otoño del año 27 de la era cristiana, que fue precisamente cuando Jesús fue bautizado. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22 nos dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Y el mismo Jesús declaró en San Lucas 4, 18 y 19 que fue ungido por el Espíritu Santo para dar buenas nuevas. Por lo tanto, al decir el Mesías príncipe, hace referencia al ungimiento de Cristo, pues la palabra Mesías o Cristo indica el ungido, y el ungimiento de Cristo ocurrió entonces en el otoño del año 27 de la era cristiana. Fue el tiempo cuando Jesús fue bautizado. Segunda profecía que se cumplió con exactitud. La primera fue la restauración de Jerusalén. La segunda, el bautismo de Jesús, quien fue ungido por el Espíritu Santo en el momento de su bautismo en el año 27. Pero también se anuncia la muerte de Cristo, una tercera profecía. Daniel 9:26 nos dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora, se quitará la vida al Mesías. Se está anunciando la muerte de Cristo, cuando después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, Daniel 7:25. Y el versículo 27 nos dice que será a la mitad de la semana. Pues Daniel 9:27 nos dice: y por otra semana
confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo haría Jesús cesar el sacrificio y la ofrenda que se realizaba en el santuario terrenal? Nada menos que con su muerte. A la mitad de la semana, Jesús habría de ser sacrificado en la cruz del Calvario. 3 años y medio después del año 27, nos lleva a la primavera del año 31. Fue cuando Jesús fue muerto en la cruz del Calvario. Y con su muerte puso fin a los sacrificios de animales y de ofrendas simbólicas. Expió la iniquidad y trajo la justicia perdurable. Pero también se anuncia aquí la caída de Jerusalén después de Cristo, después de la muerte de Cristo, por supuesto. Ahora, leamos Daniel 7:26, la segunda parte, donde dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Una profecía que nos habla de la destrucción de Jerusalén. La profecía no indica la fecha, solo que habrá inundación, destrucción y guerra, y que la tragedia ocurrirá en algún momento después de la muerte del Mesías. Los romanos inundaron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo, tal como señala el versículo 26. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70 por el ejército romano, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta profecía también se cumplió con exactitud. Y una profecía más: el pacto sería confirmado con muchos. Daniel 9:27. Noten: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Confirmará el pacto de salvación, el pacto de Dios con el hombre de redimirlo, sería confirmado. Noten que no habla de un nuevo pacto, sino la confirmación del mismo pacto que incluye el plan de salvación. Y al decir que sería confirmado con muchos, esa expresión muchos hace alusión a que los paganos, los gentiles, habrían de ser también incluidos. Y esto se cumplió con exactitud. La expresión muchos se refiere a la inclusión de los gentiles. ¿Cómo ocurrió esto? Primero, con la conversión de Saulo. Hechos capítulo 9 nos narra la conversión de Saulo, el apóstol de los gentiles. ¿Cómo se cumplió? También con la visión de Pedro, relatada en Hechos capítulo 10, de que les predicara a los gentiles, cuando fue invitado por Cornelio para que fuera a predicarles el evangelio. Y se cumplió también cuando los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Hechos 10:44. Aquellos que estaban allí con Cornelio en su casa, escuchando a Pedro, recibieron también el Espíritu Santo. Por lo tanto, también esta promesa se cumplió. El pacto fue confirmado con muchos, y los gentiles también fueron alcanzados con el plan de salvación. Y otra profecía más: la destrucción del destructor. Esta profecía todavía tiene su cumplimiento en el futuro. Leamos Daniel 9:27, la última parte. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Una referencia a la supremacía papal. Pero luego continúa diciendo: hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Noten: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Una referencia a la supremacía papal. La Nueva Versión Internacional traduce: cometerá horribles sacrilegios. Y Daniel 11:31 menciona
que pondrán la abominación desoladora. El comentario bíblico adventista, comentando esto precisamente, indica, se delinea aquí la obra del papado. Jesús en Mateo 24:15 presenta como algo futuro esto de la abominación desoladora. Por lo tanto, no podría referirse a la obra de Antíoco IV Epífanes como algunos señalan, porque esto ya había ocurrido, porque muchos señalan que la obra del cuerno pequeño que nosotros entendemos el periodo de los 1260 años de supremacía papal, lo aplican a Antíoco IV Epífanes como algo que ocurrió antes de Cristo. Pero Jesús está hablando aquí de la abominación desoladora como algo que vendrá en el futuro. Y efectivamente eso vino, por supuesto. Se cumplió todo ese periodo de supremacía papal, todo ese periodo del cuerno pequeño que hablaría palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantaría, pensarían cambiar los tiempos y la ley, y atacaría el continuo en el santuario celestial. Pero aquí hay una profecía significativa, porque al final del versículo 9 nos dice, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La Nueva Versión Internacional nos dice, hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. ¿Qué está anunciando aquí? La destrucción del cuerno pequeño. El desolador que causa la abominación desoladora será destruido. Tendrá un desastroso fin. Es una referencia al juicio contra el cuerno pequeño, el cual inicia al término de las 2300 tardes y mañanas. El santuario será purificado, una obra de juicio en favor de los santos. Por lo tanto, aquí concluimos afirmando esta última profecía, la número 7. Los 2300 días llegaron a su fin en el año 1844. Porque si al año 457, cuando se inicia todo este periodo profético con la orden para restaurar y edificar Jerusalén, al 457, a partir del otoño, le sumamos 2300 años, nos lleva nada menos que al otoño de 1844. Ocasión cuando inicia el juicio contra el desolador de Daniel 9:27. Ocasión cuando el santuario comienza a ser purificado. El día de la expiación está en marcha. Realmente, mis queridos amigos, esta profecía de los 2300 días, que incluye las 70 semanas, nos anuncia que Jerusalén sería reconstruida, justo como había anunciado Jeremías, la reconstrucción que Daniel esperaba y que ocurrió en el tiempo de Esdras y de Nehemías. Pero también nos anuncia el bautismo de Cristo Jesús, la muerte de Cristo Jesús, la destrucción de Jerusalén. Nos anuncia el fin de la iniquidad y el pecado, el fin de los sacrificios y de las ofrendas. Y nos anuncia también que vendría un desolador que haría su obra a lo largo de la Edad Media. Pero nos anuncia también que ese desolador será destruido hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador será destruido. Viene el juicio, el cual está en marcha a partir de 1844, cuando terminó el periodo de los 2300 días. Ahora estamos en espera de que ese juicio termine. Y al terminar, el veredicto es dado a favor de los santos del Altísimo, los cuales recibirán el reino. Y el cuerno pequeño, el desolador, será arruinado y destruido hasta el fin. Una maravillosa profecía que tranquilizó a Daniel y que nos tranquiliza a nosotros. El desolador no durará para siempre, será destruido.
tengamos confianza. La historia está en las manos de un Dios todopoderoso y conduce todo esto hacia un triunfo glorioso cuando veamos a Jesús venir en las nubes de los cielos. Que Dios les bendiga.